tardes, bienvenidos al Mejor Plan. Seguimos en modo cuarentena, seguimos conociendo a los artistas y centros culturales, bueno, y toda la región cultural, ¿no? de la ciudad de La Plata, que viene afrontando muy difícil toda esta pandemia, pero le pone el pecho, ¿no? A través de su arte. ¿Cómo andas, Liam? Bien, muy bien. Acá estamos. Hoy tenemos un programa donde vamos a seguir indagando, pero no tanto en la crisis, sino más bien en la creatividad en el marco de la pandemia, porque vamos a estar hablando con Luciana Burgos, que empezó a partir de esto de la cuarentena, el aislamiento social preventivo y obligatorio, la necesidad de estar en nuestras casas y escuchar y consumir cosas a través de otras plataformas, a hacer unos podcasts femininjas, así que vamos a estar metiéndonos en el lenguaje de la oralidad y los feminismos en la entrevista. Porque si algo, Lía, desnudó la pandemia y el COVID-19 fueron las diferencias, ¿no? Tanto sexuales, patriarcales, racistas, de clase, así que me parece que el arte sigue abordando desde su mirada, en este caso de Luciana con su podcast, que realmente es muy, muy bueno y muy interesante, estas miradas, ¿no? Sí, las desigualdades que hay, ¿no? Incluso ahora lo vamos a charlar con ella, pero tiene como una mirada histórica sobre cómo encontrar ciertos relatos que naturalizamos y que hay que empezar a desgranarlos, a desnaturalizarlos para poner en escena, bueno, esto de las desigualdades sociales que vos decías y que se visibilizan mucho más en estos contextos. Pero vamos a terminar como siempre con un cortometraje, ¿no? Va a ser el anuncio, el estreno de un tráiler de una nueva película platense. Es un largo, es de Maximiliano Nelli, un cineasta que hemos visto muchos de sus largos en FESAL, que ha pasado toda su cinematografía, así que vamos a estar conociendo su nuevo proyecto que se llama La idolatría de la técnica. Muy bien, entonces nos vamos a ir con la idolatría de la técnica. Mucho tiene que ver ahora la idolatría de la técnica, la tecnología, los lenguajes, mucho para problematizar ahí. Pero si quieren quedarse ahí, que empezamos con la entrevista, ¿te parece? Se suma también Celi y Harry en el próximo bloque, así que no se vayan porque está la entrevista a Lucha Burgos y después Max Neri con su estreno del tráiler. Mejor Plan, y como habíamos adelantado al inicio con Fede, estamos con Celina y con Luciana, con Lucha, que nos está acompañando hoy para contarnos un poco de qué se trata esto de producir en cuarentena y producir podcast femininjas. Va a estar contando un poquito de qué se trata con todo esto. Hola Celi, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Lía? Hola Luciana, ¿cómo estás? Bueno, interesante esta propuesta. Yo arrancaría preguntándole para aquellos o aquellas que pueden no saber qué es esto del podcast. Bien, muy bien. Bueno, primero que nada, gracias por estar difundiendo este laburo, estos podcasts. Ahí respondiendo a tu pregunta, Celi, el podcast es un formato pequeño de audio enlatado, audio, ¿sí? Que puede llegar a tener más o menos producción. Los que yo hago es una producción muy sencilla, casi no tienen artística, tienen algunos efectos, pero son enlatados que yo los describo como pequeñas piezas para escuchar bajo la ducha, porque más o menos duran lo que dura una duchita, que son 10 minutos. Ninguno de mis podcasts tiene más de 10 minutos. Y bueno, tiene que ver también con el formato, ¿no? Creo hay podcasts más largos. A mí me parece que hoy estamos presenciando como una reducción total de la información a sus más mínimas expresiones, así que, bueno, también para enganchar la lectura me parecía que tenía que hacer algo corto, algo rápido de escuchar y dejar picando la idea de ir leyendo cada uno de los libros que vengo recomendando. Una cosa que decías vos, bueno, esto de escuchar bajo la ducha y un poco la idea que a mí me encontraba con esa escucha, pensaba en quien escucha también como acompañada con esa escucha, y en esto de, vos sé que tenés recorrido por la radio, digo, incluso por la carrera de locución y demás, poder pensar lo sonoro como esto de generar un ambiente al interior de esa escucha y de alguna manera también vuelve a aparecer. ¿Te parece que vuelve a aparecer la radio como un elemento central en esta cuarentena? Sí, sin duda, sin duda. Bueno, la radio a mí me apasiona. Yo estudié en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata y después hice la carrera de locución que nuestra facu tiene un convenio con el ISER, con lo cual, bueno, ya con el bagaje que venía trayendo de la facultad, poder de alguna manera mezclarlo con conocimientos por experiencia, como vos decías,
muchos años que vengo estando en la radio, pero también con esta nueva carrera de locución que tiene que ver un poco con cómo uno le da arte, cómo uno le da una linda forma de presentar lo que uno está diciendo, más todo este bagaje que decía logramos recuperar en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, que siempre nos enseñó desde el primer día que la comunicación es una herramienta de lucha, una herramienta que hay que poner al servicio de las causas emancipatorias, de los pueblos, más mi recorrido feminista, que también hace muchos años que me considero feminista. Bueno, hubo ahí una conjunción en los primeros días de la pandemia, allá por marzo. El 24 de marzo fue la publicación del primer podcast, que es el podcast de Devenir Perra, un libro de Itziar Sila, una vasca, es uno de mis libros preferidos. Pero bueno, fue un poco empujada por el aislamiento, esta idea de poder llegar, en principio, a mi círculo de amigas, con quienes veníamos leyendo juntas, con quienes veníamos indagando y bueno, preguntándonos muchas cosas que tienen que ver con el feminismo. Fue una manera, de alguna forma, de acercarme a su casa, de entrar en la casa de mis amigas las primeras semanas, y bueno, y después me copé y seguí haciéndolos. Ya vamos 9 podcasts y seguramente voy a hacer algunos más para este álbum y después veré si puedo iniciar otro proyecto, pero en principio además me ha ido muy bien porque tuvieron muy buena recepción, en principio por supuesto de mi círculo pequeño, pero después empezó también a trascender, así que sí, sin duda fue la manera que tuve de entrar a la casa de la gente cuando nos prohibieron movernos, digamos, cuando de alguna manera tuvimos que acatar esta orden, que está súper bien, pero que es súper difícil también, que es aislarnos obligatoriamente. Así que bueno, yo no me aíslo nada. Luciana, y contanos qué podemos encontrar en ese recorrido de los 9 podcasts. Por lo que contás y por lo que vimos, tienen que ver con lecturas, ¿no? Haces una propuesta de lecturas. Bueno, ¿qué tipo de material encontramos allí? El podcast se llama Femininjas para el aislamiento social, y esto que vos decís de conjugar lo radiofónico, lo radial, lo oral con la literatura y el feminismo, ¿no? ¿Qué podemos encontrar allá? Ahí. Bueno, en principio empecé con algunos libros de mi biblioteca, ¿no? Los libros que más me habían transformado, los libros que me habían dejado pensando. Devenir Perra es uno de ellos, lo leí varias veces, lo leí hace 2 veranos atrás, y es el relato de Itziar Sila y su camino por el feminismo, pero desde la calle, ¿no? Ella es una feminista bastante radical, así que bueno, en principio ese primer podcast tuvo que ver también con una posición política respecto de la feminidad, respecto de las feminidades, si se quiere. Después el segundo podcast fue de La Cerda Punk, que es un libro de Constance Álvarez Castillo, y un poco también introduce todo lo que tiene que ver con la militancia gorda, los cuerpos disidentes. Entonces, bueno, con ella un poco completé ahí lo que me estaba faltando de lo corporal. Un poco quise ir tocando todos los temas, me faltan, por supuesto que me faltan miles, pero en principio también sentar mi posición respecto del trabajo sexual. Por ejemplo, Itziar Sila tiene una posición tomada a favor del trabajo sexual, y yo también, entonces el primer podcast también lo deja un poco claro, el segundo, el de La Cerda, también. Sigue Ética Promiscua, que es un libro, un hallazgo realmente que hice hará un año y que me transformó mucho también para pensar nuestras relaciones amorosas, el poliamor, esto que se está hablando muchísimo hoy en día sobre las relaciones abiertas, sobre el poliamor, pero muy poco sabemos sobre cómo relacionarnos para no hacerle mal, hacerle daño a los que queremos, a las que queremos. Entonces, ese libro, por ejemplo, es uno de los más, el podcast sobre ética promiscua es uno de los más escuchados. Ética Promiscua es un libro que te tira muchos tips, entonces bueno, mucha gente fue ahí a conocer un poco más sobre esos tips. Les aclaro además que cada sí, decime, Celi. ¿Son libros que se pueden encontrar de modo digital? Digo, porque está eso, bueno como mezclar, escucho el podcast y lo busco online como para el fácil acceso, siendo que estamos todos en aislamiento. Bueno, una de las características de mis podcasts es que todos los libros están para descargarse en el espacio de podcast.
y además de que estén para descargarse, no todos los libros son tienen los derechos liberados, pero sí algunos se encuentran, yo lo aclaro en cada uno de los podcasts. Y en algunos de ellos también hay más de un libro, porque por ahí también sugiero complementar la lectura. Entonces los pueden ir encontrando ahí. También hay un podcast sobre un texto de Paul Preciado. Bueno, como verán, ¿no? Un poco la línea es la transfeminista. Entonces, bueno, también hay un podcast de Paul Preciado que escribió en relación al aislamiento social obligatorio después de haber padecido COVID. Entonces también está ese texto junto a otro texto que se puede descargar donde él amplía un poco la visión de la cuarentena en el mundo. De hecho hay uno también sobre la maternidad y sobre cómo pensar la maternidad también. Digo, me parece que en esto de hacer un recorrido por lo que podamos encontrar en esos podcasts, hay una invitación a la lectura, una invitación también a esto que tiene mucho el feminismo, ¿no? De desandar caminos y desnaturalizar procesos, una invitación a reflexionar, ¿no? Cada uno de los podcasts, por lo menos en la escucha, aparece esta idea de, bueno, cómo una se ubica en ese lugar y a partir de ahí, cómo hay un diálogo con el podcast, con el libro y con lo que eso también replica de alguna manera, ¿no? ¿Lo pensaste así? ¿Lo pensaste más bien algo cerrado? ¿Cómo fue ese proceso de producción? Decir, bueno, lanzo esto al éter, ¿qué va a pasar? Bueno, en realidad lo que a mí me interesa es poder, porque me interesa también en lo personal, son las búsquedas que yo hago cuando leo, un poco voy siempre al hueso de lo que divide al feminismo, un poco voy siempre al hueso donde hay una problemática que hay que, como vos decías, que hay que desandar, que hay que construir, ¿no? Y la maternidad es otro de los temas que abordé con Elizabeth Badinter, que es una feminista francesa, donde ella un poco deconstruye esta idea de la existencia de un instinto maternal, ¿no? Un libro que es realmente revelador y que además ese podcast también es uno de los más visitados porque creo que es uno de los temas que más nos atraviesa a las mujeres, ¿no? La maternidad obligatoria, la heterosexualidad obligatoria es otro de los temas que tocamos en los podcasts. Y me están faltando muchos temas, quiero poder hacer varios podcasts más que tengo en mente. Bueno, posiblemente dentro de algunos días voy a subir otro. Estoy preparando algo de Loana Berkins, porque bueno, ella también ha sido una gran referente para las mujeres trans y no quiero que falte. También me gustaría poner algo de Angela Davis. Digamos, en algún punto tengo como un recorrido que lo que me gustaría es no dejar nada afuera, pero eso es imposible. Por ahora son estos textos que se pueden descargar de internet y que tocan los temas quizás más controversiales del feminismo, ¿no? Uh-huh. Luciana, ¿y cómo es el trabajo más bien técnico? Digo, porque hay una grabación, hay una postproducción, después hay una subida a Spotify, que es la plataforma donde se pueden encontrar los podcasts. ¿Cómo es ese trabajo? Mira, lo hago sola porque la cuarentena si bien yo tengo un trabajo que es esencial y tengo que asistir, la cuarentena estoy haciendo sola, así que toda la producción fue un poco en solitario, aunque he hablado con algunas amigas para ver si podíamos hacer algo conjunto, porque en realidad es mucho trabajo el que lleva. Vamos a ver si por ahí en algún momento puedo sumar algunas compañeras, colegas, pero por ahora los empecé a hacer sola en el contexto de aislamiento. Lo que más me lleva, les decía, es la preproducción. Yo los libros los volví a leer, por más que ya los había leído, y hago una pequeña introducción, que eso, bueno, lo escribo, indago, busco, armo una pequeña introducción, y después elijo pasajes o algún capítulo del libro que tenga cierto enganche, pero además sea como una pequeña muestra de lo que se puede llegar a ver ahí adentro. En general, varios de ellos son los prólogos, están prologados por re buenas autoras también, así que aproveché. Pero bueno, la idea era entonces hacer toda esa preproducción y después grabarlo en casa. Yo tengo mi micrófono. Ahí lo vemos para parte de la escena hoy. El micrófono. Exactamente. Como buena la verdad es que el micrófono ahí. Exactamente. Y la verdad es que no lo tenía instalado como lo tengo ahora después de los podcasts. También me ayudó un poco a armar mi estudio.
grabo y después lo edito. Muy sencillamente también decidí no hacerlo muy pomposo porque, bueno, primero por una cuestión de recursos, pero además también por una cuestión de la escucha. Van a ver que los podcasts no tienen cortina, no tienen música, son la locución y la lectura nada más. Los edito en casa, es lo que menos tiempo me lleva, digamos. Eso la verdad es que si el podcast dura 10 minutos, quizás estoy 1 hora grabando, pero después lo edito rápidamente y lo subo, y ahí en tu pregunta, Celi, está bueno porque, bueno, se empezó a usar mucho ahora el podcast como formato, y he recibido miles de consultas de cómo hay que hacer para subir un podcast a Spotify, y la realidad es que Spotify no permite que uno suba el podcast. Spotify es una plataforma de reproducción de sonido, hay que tener una plataforma de alojamiento de sonido. Y hay plataformas libres como iVoox o como SoundCloud. Yo, por ejemplo, uso SoundCloud. Uno sube ahí el archivo, lo aloja en ese lugar y después recién ahí lo linkeás con Spotify. Se linkea con Spotify. Mira, no sabía. Exactamente. Spotify lo levanta. Mucha gente me preguntó eso. Sí. Sí, es un redato, porque la verdad que no sé cómo es que se llegaba a Spotify, digamos. Todos de otro lugar. Vos de cuarentena, que estamos aprendiendo a encontrarnos con otras técnicas, otros lenguajes, otras cosas, muchas que incluso en otro momento no hubiéramos prestado tanto el oído para eso. Así que, bueno, gracias, Lu, por esta entrevista, por contarnos un poco esta producción, por hacer los podcasts que nos acompañan en la cuarentena. Y nos vamos a ir escuchando un fragmentito de estos podcasts Feminillas, pero antes de escuchar eso, el nombre. ¿Cómo elegiste el nombre del podcast? ¿Por qué podcast Feminillas? Bueno, en algún punto yo soy una feminista, en algún punto me considero así. Un poco como feminista, bueno, he tenido algunos problemas por mis posiciones políticas también, entonces creo que los textos son bastante radicales, por eso les puse feminista. Hay más radicales, pero estos son bastante radicales, digamos. Una feminista que recién empezó a considerarse feminista puede hasta considerarlos un poco fuertes, creo yo. Pero bueno, es un chapuzón. Hay 9 chapuzones que se pueden dar, 9 duchas que se pueden dar por ahora, así que los invito a escucharlos. Vamos a escuchar, creo, un pedacito del Maleus Maleficarum, que es un librazo, un hallazgo. Ese sí fue un hallazgo de este año. Un libro horroroso y espantoso, que sin dudas nos va a dar muchas claves para comprender por qué las mujeres, aún en el siglo XXI, seguimos estando bajo la opresión y el sometimiento en el que estamos. Genial, muchas gracias. Y tiene que ver también, yo me lo imaginaba el orilla con esto de la lucha, ¿no? Con esto de ir al frente, de cuestionar, de dar herramientas, elementos. Dar batalla. De dar batalla, y que la lectura es una manera de dar batalla también. Poner a disposición esa herramientas es una manera de estar en esa lucha, ¿no? Y yo lo pensaba también como una herramienta en el medio del aislamiento, donde vemos que cada día aumenta la violencia de género, porque esta situación de tener que quedarse en sus casas genera que muchas mujeres tengan que padecer el vivir 24 horas al lado de la persona que la violenta. Entonces digo, bueno, quizás es una herramienta también, ¿no? Proponer este tipo de producciones para que al menos, si todavía no pudieron salir de sus casas por el contexto en el que estamos, puedan encontrar un rato de una luz, ¿no? Una pequeña luz, que hay alguien del otro lado que te está hablando, y hay muchos hablándote del otro lado sobre cuáles son las herramientas necesarias para salir de esa situación, ¿no? Sin duda, eso que dijiste, Celi, es muy importante, y lo pensé mucho también cuando arranqué a ver los podcasts. No me quiero olvidar que también hay ciberfeminismo, producción post-porno, hay de todo para escuchar. Paso un poquito por todos los temas, así que bueno, bienvenidos todos los escuchas nuevas que va a haber a partir de esta entrevista. Gracias a ustedes y por supuesto sí a TV Universidad. Mil gracias, Luciana, Lucha. Gracias. Nosotros, y nos vamos a ir escuchando un poquito, para allá tanto hablamos, con ganas de escuchar, así que escuchamos un poquito y después seguimos con el mejor plan. Bienvenidos a mi podcast Feminilla. Ninja.
Hola queridas amigues, bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Femininjas para el aislamiento social. Este es un granito de arena en esta larga cuarentena. En esta oportunidad me gustaría invitarles a un viaje hacia la Europa medieval varios siglos atrás. En el año 1486, dos frailes, Heinrich Kramer y Jacobs Springer, que eran predicadores de la Iglesia Católica, escriben el Malleus Maleficarum, que es el libro que quiero compartir hoy con ustedes y que luego de la Biblia fue la obra más vendida y consultada de su época. Sus autores habían recibido el título de inquisidores con plenos poderes del Papa Inocencio VIII para aplicar potentes remedios para impedir que la enfermedad de la herejía y otras infamias difundan su ponzoña. Y es por eso que las primeras grandes oleadas de caza de brujas son consecuencia directa de este libro, donde explican cómo detectarlas, torturarlas y asesinarlas. En Europa son momentos donde se está desarrollando el paso de un sistema económico y social feudal al sistema capitalista que todavía hoy padecemos. Y para concretar este pasaje, fueron claves tanto la expropiación de las tierras como la exclusión de las mujeres de las relaciones monetarias, su reducción al aspecto reproductivo de su cuerpo y su confinamiento a la soledad del hogar. La Inquisición comenzó desarrollándose en Europa, pero poco más tarde se extendió a otros continentes y con mucha fuerza a América, porque este proceso fue contemporáneo de su colonización, en momentos donde ya se había difundido masivamente una imagen peligrosa de las brujas. Malleus Maleficarum es un enorme y detallado manual de la misoginia y de las formas en que se presentaba la brujería y los hechizos que debían ser denunciados por la población, así como también el procedimiento para iniciar un proceso judicial que la mayoría de las veces terminaba condenando a la hoguera. Seguimos en el mejor plan. Bueno, gran entrevista a Lucha Burgos, que es una amiga de la casa, una amiga de toda la vida, y muy contento con esta iniciativa del podcast. Es realmente muy interesante, así que a escucharlo. Sí, además que... Sí, ¿no? No, Celi, habla. No, digo, esta oportunidad que nos da la cuarentena y la pandemia de trabajar desde nuestras casas y apuntar a la creatividad de todos los artistas que están buscando la manera de llegar a una audiencia, a un público y hablar de lo que saben o de lo que deciden indagar y compartirlo con otros, y me parece que es una buena instancia y es una gran herramienta esto del podcast como una nueva metodología desde lo radiofónico, lo oral, para vincularse con la audiencia, ¿no? Que tiene que ver también con yo pensaba en el rol de la radio, de acompañamiento, de estar ahí en la cotidiana, y todo lo que ahora las producciones orales online también tienen un poco esa función, ¿no? Pienso incluso en la noticia que se conoció hace poco sobre los radioteatros que volvieron a la M750, donde hay un ciclo de empezar a recuperar este género de la radio que estaba como olvidado. Fíjense la paradoja, en un momento en el que el teatro cierra sus puertas porque no hay posibilidad de encuentro en las salas, vuelve un género que articula con otra tecnología que es la radio, y aparece una cosa de la cultura popular como es el radioteatro otra vez en escena. Entonces me parece que también este contexto nos hace pensar en los lenguajes y las técnicas posibles para encontrarnos con el otro o con la otra. Creo que un buen complemento, además del podcast que estuvimos hablando, es escuchar el de Barbie Recanati, música y periodista, que se llama Mostras del Rock, que lo hace por Futuro Rock. Realmente es un podcast muy copado para escuchar el avance, ¿no? del rock and roll y el rol de la mujer en el rock. Sí, o los podcasts de Anfibia también, por ejemplo, que empiezan a indagar en otros modos de contar y también en cómo escuchar la voz. Me parece que hay algo de la voz que se recupera, incluso en esto que estamos haciendo ahora, que es este modo de grabación por videollamada, donde aparece el rostro, pero también aparece la voz como muy primer plano, digo, y eso también hace que podamos pensar esos lenguajes con los que estamos hablando. Sí, como anunciamos en el primer blog, en la presentación del programa, La idolatría de la técnica es el nuevo proyecto largo, ficción de Maxi Neri,
muy conocido en la ciudad de La Plata, tiene muchísimas películas que se han estrenado en el CESAL a lo largo de estos años, y esta es su nueva película que ni más ni menos ya tiene tráiler que vamos a ver a continuación y un nuevo póster que también lo pueden ver en las redes sociales. Todo esto es el avance del estreno que se va a venir y bueno, él contará cómo se realizará el estreno en este marco de esta pandemia. O sea que hoy tenemos un programa propositivo, por decir, de estrenos, de cosas para escuchar. Estrenos. A ver. Hay que pasar el mal momento de estos días, así que sí, bueno, gran programa con Lucha Burgos y ahora con Maxi Neri. No sé si quieren agregar algo más. No, vamos a ver el tráiler entonces y esperar el estreno, que andás a ver por qué plataforma o qué sala le tocará en función de cómo venga el año. Así que bueno, nosotros nos vemos la semana que viene. Ahora los dejamos con Maxi Neri para que descubran a él y a su cinematografía. Y también después de ver el tráiler nos vamos a escuchar todos los podcasts. Así que hasta la semana que viene. Nos vemos. Chau, chau. Hola amigas y amigos del Mejor Plan, ¿cómo están? Soy Maximiliano Neri, director y escritor de La idolatría de la técnica, una película independiente, un largometraje que filmamos acá en la ciudad de La Plata, y un poco en Bransen y un poco en el camino yendo para Bransen. La película habla acerca del control de la naturaleza por las personas y todos los miedos que preceden a este control. La idea básicamente me surgió yendo hacia Entre Ríos o también hacia el centro de la provincia de Buenos Aires, cuando veía los campos inundados que había en el camino. Me puse a investigar a ver por qué era que se inundaban estos campos, y me enteré que muchos de estos campos se inundaban por el monocultivo, por la sobreexplotación de las tierras y por la deforestación. Entonces, al darme cuenta de todo esto, no pude evitar escribir esta película. Así que bueno, espero que les guste el tráiler y ojalá y pronto nos podamos ver para compartir la película en el cine, todos, todas y todes juntos. Salud. Mira todo esto. Lleno de agua. Inundado por el miedo. El miedo de querer todo previsible. Y creerse con el poder de hacerlo. Se nos va el sol. Espero que lleguemos bien.